Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar en este día. Les bendecimos en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Continuamos, amados, con este espacio mística y mística cristiana. Queremos en este día traer un tema que probablemente será controversial. Probablemente. Pero lo que esperamos es que todos puedan asimilarlo desde la perspectiva de la objetividad. Y vaya cada quien y confronte con la Biblia y su análisis. Gloria a Dios. Porque queremos que para este tiempo hay que agitar para provocar un despertar. Hay que procurar sacudir para que lo que está dormido se despierte. Y también para que otros que por X o Y razón antes no habían oído, ahora tengan oídos para oír. Así que hoy vamos a hablar acerca de la iglesia del apóstol Pablo o la iglesia de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Es decir, el apóstol Pablo fue un hombre que amó a Dios y que se considera uno de los mejores expositores de Jesucristo, pero era hombre. Así que hoy quiero compartir con ustedes el tema de la iglesia bajo el subtítulo La iglesia de hoy, la visión de Pablo o la visión de Cristo. ¿Cómo? La iglesia de hoy, la visión de Pablo o la visión de Cristo. Sí, porque el apóstol Pablo fue un hombre muy entregado a conocer la verdad y a buscar a Dios. Tanto que se atrevió a decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. El punto, amado, es que Jesucristo dijo: no llaméis maestro vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y cuando entramos a estudiar al apóstol Pablo a fondo, ya cuando alcanzamos un mejor conocimiento de la verdad, nos damos cuenta de que hay que hacer un paralelo y confrontar la visión del apóstol Pablo en cuanto a la iglesia y la visión de Jesucristo, que vendría a ser la visión genuina para la iglesia. ¿Qué tan lejos se fue el apóstol Pablo de la visión genuina de Cristo en cuanto a la iglesia? ¿Realmente hubo una perfecta visión o se alejó un poco o mucho de la visión de Cristo, el apóstol Pablo? Vamos a confrontar y vamos a tratar de entender, gloria a Dios, a través de pasajes bíblicos que nos revelan la idea de Cristo y la idea de Pablo, la visión de Cristo y la visión de Pablo. Gloria a Dios. Así que yo espero que usted esté atento, que usted comparta este mensaje, porque esperamos que otros también escuchen. La idea es despertar, llevar luz y entendimiento a muchos corazones, almas, mentes, y a gente que está allí afuera que por X o Y razón no ha querido prestar el oído para oír, pero probablemente esta sea la palabra que está necesitando para atender. Entonces le invitamos a que comparta. De gracia recibiste y entonces da de gracia. Entonces, la iglesia, la visión de
Pablo o la visión de Cristo? Vamos a comenzar a traer versículos, pasajes bíblicos, y vamos a confrontar cuál fue la idea del Señor Jesucristo y la idea de Pablo y la visión de Pablo. Hay un versículo muy conocido que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Claramente aquí el Señor Jesucristo establece que el trabajo que el creyente debería de realizar y esmerarse por cumplir es el trabajo por alcanzar las cosas eternas. Trabajar no por lo que perece, dice, sino por lo que a vida eterna permanece. Trabajar por lo eterno, para alcanzar las cosas eternas, porque ciertamente allí el trabajo del creyente tendría una buena remuneración. ¿Por qué? Porque la vida del hombre en el mundo debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Y el hombre no puede sacar provecho de lo que trabaja, y se va a los muertos y al final se irá con las manos vacías. Entonces el consejo en cuanto al trabajo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dijo: no gastéis vuestro trabajo en lo que no sacia, en lo que no aprovecha, dice la palabra en Isaías 55. ¿Qué? No trabajen por lo que no aprovecha. ¿Y qué es lo que no aprovecha? La vanidad del mundo. Todo lo que se hace debajo del sol, que pertenece aquí a esta tierra, es trabajo inoficioso. ¿Sí? Porque al final no aprovechará. ¿A quién no aprovechará? Al alma. No aprovechará a quién, al espíritu. No aprovechará a quién, a la vida espiritual que estamos tratando de levantar como hijos de Dios. Por eso Él dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Porque todo lo que proviene del mundo va a tratar de absorber y a tratar de escurrir lo de Dios, lo espiritual. Hay que entender que son dos vidas que se oponen. Y si hasta ahora la iglesia no ha entendido eso, entonces ¿cuándo lo va a entender? Pero vemos los resultados, que no hay un crecimiento como se debería. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo acerca del trabajo? El Señor Jesucristo dijo que trabajáramos por lo eterno. Por eso Él dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Sí? Que ocupáramos el tiempo buscando el reino, porque el reino proveería para sustentar la vida mientras estuviéramos aquí y para la vida eterna. Eso proveería el reino. Pero el buscar las cosas pasajeras simplemente traerían consigo aflicción de espíritu y vanidad fugaz. Pero el apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Y lo dejó abierto. ¿El que no trabaja en qué? El que no trabaja en qué. Vemos que el Señor Jesucristo da una visión muy objetiva y clara, explícita. Usted debe trabajar por lo eterno, pero el apóstol Pablo lo dejó abierto. El que no trabaje, que no coma. Pero el que no trabaje en qué. Usted puede, hay un tipo de trabajo secular y hay un tipo de trabajo espiritual. Él no lo dijo. Y es más, dijo que Él con esfuerzo, óigase bien, Él trabajaba con sus manos, con esfuerzos para conseguir su pan. Hablando del trabajo del mundo. Mas sin embargo, Él mismo dijo que la Escritura dice que los que sirven del templo o del altar, de la ofrenda del altar se nutrirán, o de lo que provee el altar. Mas sin embargo, Él dice que Él trabajaba con sus propias manos. ¿Cuál fue el objetivo de Él? De no ser carga, pero
esa buena iniciativa que él tenía al principio, que se veía como algo bueno, al final lo que iría a producir sería ¿qué? Una iglesia que no se iba a apartar del mundo. ¿Por qué? Porque tenía una excusa para seguir ofreciéndosele al mundo como trabajador. Y entonces iba a comenzar a servir a Dios y al mundo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma. Pero no especificó como lo hizo el Señor Jesucristo. El que no trabaje en las cosas espirituales, el que no trabaje para las cosas eternas. Que trabajando para las cosas eternas, la iglesia tendría el reino a su favor, y el reino se encargaría de suplir lo que aquí en la tierra Dios sabía que teníamos necesidad. Eso fue lo que dijo. No os preocupéis por qué habéis de comer, qué habéis de vestir, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mas sin embargo el apóstol Pablo manda a la iglesia a que se ocupe en las labores del mundo. ¿Cómo dice? Que cada quien trabaje con sus propias manos para suplirle lo propio y ayudarle a su hermano. Sí. El apóstol Pablo manda a la iglesia a que se ocupe en los negocios del mundo, porque haciendo eso proveería para el mantenimiento de su propia existencia y ayudaría a sostener a otro de la fe. Hay una buena intención allí, pero hay que entender el trasfondo de la palabra. Hasta dónde esa palabra que aparentemente es buena, hasta dónde realmente está dentro de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo que en este libro que yo escribí, Alcanzando el Reino de Dios, de Yapemos Sapiens, yo escribía que habían verdades, habían palabras, expresiones que aparentemente eran buenas, pero cuando uno llegaba a un nivel más profundo de la verdad, podía discernir la tiniebla que esa palabra encerraba dentro, aunque inicialmente aparentaba ser buena. Y así hay muchas frases que el apóstol Pablo dice que cuando alcanzamos un mayor conocimiento de esta verdad, vemos que esas frases comenzaron a desviar la iglesia del enfoque de Cristo. Y usted se va a dar cuenta. Comenzaron a invitar a la iglesia que de cierta manera se acomodara al mundo, a trabajar para Dios, pero también a trabajar para el mundo. Aunque él mismo dice en qué comunión tiene Cristo con Belial, o qué comunión hay la luz con las tinieblas, mas sin embargo él en sus acciones, en sus invitaciones, lo que hacía era invitar a la iglesia que de cierta manera se ocupara en las cosas del mundo. Así como aquí en esta frase que él dice que trabajara con sus manos, proveyendo para él mismo y para otro necesitado dentro de la fe. Aunque aparentemente esa era una buena intención, pero el trasfondo era que íbamos a tener después una iglesia que iba a tener excusa para decir, no, es que el apóstol Pablo dijo que el que no trabaje, que no coma, entonces hay que emplearse en el mundo, hay que buscar trabajo en el mundo, desechando por completo la palabra que dijo Jesucristo, que si la iglesia se ocupaba en alcanzar primeramente el reino, entonces el Padre proveería el alimento y el sustento y la ropa y el vestir y el calzado, porque el Padre sabía que teníamos necesidad de todas estas cosas aquí, y que si nos ocupábamos enteramente en las cosas del reino, alguien tenía que suplirlas, y ese iba a ser Él. Y eso era lo que Dios, y esa era la visión de Cristo, y esa es la visión de Cristo para la iglesia. Que la iglesia aprendiera a depender de Dios. Esta fue la visión de Dios cuando llevó a Israel a Egipto, enseñarle a depender enteramente de Dios. Pero ¿qué dice? Que Israel se volvía en su corazón a Egipto. Así está la iglesia hoy en día. Sí, Dios es todopoderoso, pero si yo no trabajo, ¿quién me va a dar? Pero usted no está diciendo que predica que hay que vivir por fe, que por fe andamos, que andamos por fe y no por vista. Entonces, poco a poco esta iglesia, conforme a la visión del apóstol Pablo, comenzó a darle lugar a lo que hoy vamos a conocer o conocemos como la gran apostasía, que aunque todavía no se ha manifestado en su máxima esplendor, pero ya está
en pleno apogeo dentro de la iglesia, y lo lamentable es que la iglesia no se está dando cuenta que está viviendo la apostasía. La está esperando afuera, pero la apostasía está adentro. Adentro de la iglesia es que está la gran apostasía, porque la iglesia, confesando a un Dios poderoso que sana, que salva, que hace milagros, entonces apenas siente el dolor de cabeza, corre a buscar la pastilla. Apenas siente que las cosas se pone más grave, se van del médico. Y apenas siente que la cosa es más grave, se va de operación. Pero predica que Jesucristo sanó a Lázaro levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Gloria a Dios. Y sanó a e hizo tantos milagros, tantas sanidades, pero apenas siente en la iglesia el dolor, lo que corre es a buscar la pastilla, lo que corre es a buscar al médico, lo que corre es a buscar la cirugía. Y no entiende la gran apostasía en la que está viviendo hoy en día la iglesia. Vive Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque esa es la visión del apóstol Pablo. La iglesia bajo la visión del apóstol Pablo. Una iglesia que de cierto modo confesaría a Jesucristo, confesaría el amor, pero se volvería al mundo en su manera de proceder. Jesucristo, ¿qué dijo? Y a través del mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía una cosa, pero el Espíritu Santo le inspiraba a otra para que él cayera en cuenta, pero como que no caía en cuenta la dirección del apóstol Pablo, del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Que todavía no habéis sufrido hasta la muerte. Todavía no habéis derramado la sangre. No habéis sufrido hasta la sangre. No habéis resistido hasta la sangre, hasta la muerte. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esperar en Dios, en cuanto a esperar que la gloria de Dios cumpla la promesa con que me llamó a mí y me dijo que si yo era fiel, entonces no se acercarían a mí ninguna de las plagas que envió a Egipto, ninguna enfermedad, y que Él era mi médico, que Él era mi sanador. Entonces el Espíritu, inspirando al apóstol Pablo, le dijo: todavía diles que todavía no han resistido hasta la sangre, que todavía no han esperado hasta la muerte en mí. Pero la iglesia hoy en día no quiere esperar a Cristo a que resuelva, a que cumpla su palabra, sino es que apenas se siente abatido por X o Y enfermedad, lo que busca es el médico, lo que busca es el mundo, lo que busca es la solución del mundo, pero luego sale y predica: Jesucristo sana, Jesucristo salva, y no entiende la gran apostasía en la que está viviendo. Así está la iglesia hoy en día. Es triste decirlo, pero alguien tiene que decirlo. ¿Para qué? Para que no haya excusa. Ay, que no caímos en cuenta, no. Siempre hay alguien que avisa, siempre hay alguien que dice. Que hace entender al pueblo su rebelión, aunque el pueblo decía: ¿y en qué hemos pecado contra ti? Y Dios les dijo: cuando traéis el cordero ciego, el manco, a ofrecérselo a tu Dios, ¿no es malo? Y así está la iglesia hoy en día, ofreciendo sacrificios chuecos, defectuosos, porque dicen amar a Dios, tener fe en Dios, pero cuando se presenta el momento de probar, de la prueba, entonces buscan al médico, buscan el método del mundo, y entonces el sacrificio está defectuoso, pero no entiende que es malo. Gloria a Dios, Dios Cristo para siempre. ¿Qué más dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo que en pocas palabras, que cada quien busque la manera de capacitarse en el mundo en cuanto a los estudios, porque de esta manera tendría para proveer, óigase bien, para proveer a su casa y ayudar a otros. ¿Qué? Que cada quien busque la manera de capacitarse en las cosas del mundo. En pocas palabras, palabras más y palabras menos, eso fue lo que dio a entender. ¿Pero qué dijo Dios? Que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo? Salid del mundo y no toquéis lo inmundo. ¿Sí? Salid del mundo y no toquéis lo inmundo. Pero el apóstol Pablo manda que la iglesia se debe capacitar para proveer para ella misma. Capacitar en las cosas del mundo. En cuanto a los estudios, que era bueno, en pocas palabras,
Usted puede entender cuando lea esa porción de la palabra que era bueno que la iglesia sacara títulos del mundo, estudiara, sacara el tiempo para capacitarse en cuanto a los estudios del mundo, a fin de que por medio de ellos pudieran alcanzar algún sustento para ellos y para ayudar a otros. Aparentemente esa idea, o sea, inicialmente es buena, pero ¿qué dijo Dios? O sea, si uno la analiza por encima, uno puede ver que eso es un buen consejo, pero cuando uno se va al estudio de lo que realmente está hablando Dios, de lo que Dios está pidiendo y demandando para la iglesia que Él está rescatando y está capacitando, Dios dice es que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo dice que salid del mundo y no toquéis lo inmundo, no toques lo que es del mundo, no. ¿Por qué? Porque esta palabra que es tan terrible, tan poderosa, que creó los cielos y la tierra, es capaz de sustentar tu existencia si tú realmente te dispones a que sea ella tu centro, sea ella tu proveedora, sea ella enteramente tu dependencia. Eso fue lo que dijo. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Eso fue lo que dijo. Me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? ¿Pero qué? Dice el Espíritu Santo a través del mismo apóstol Pablo. Tan necios sois que habiendo comenzado por la carne vais a terminar por el... Ve que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne. Óigase bien. El apóstol Pablo decía una cosa y el Espíritu Santo le salía y el apóstol Pablo no entendía que el Espíritu Santo le estaba saliendo con contrapuesta. Él los estaba mandando primeramente a que se ocuparan y a que se capacitaran en estudios del mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera podrían conseguir sustento para ellos y para los que ellos pudieran ayudar dentro de la fe. Pero ¿cuál es la palabra que da el Espíritu Santo a través de él mismo? Dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu vais a terminar por la carne. ¿No entendéis que esta palabra creó los cielos y la tierra? Que esta palabra ha provisto para todo el mundo. ¿Cómo no va a proveer para ustedes el sustento si ustedes realmente se ocupan en lo que yo les estoy mandando que se ocupen? ¿Dónde está el asunto? Que la iglesia no ha querido creerle a Dios que si ella se ocupa en lo de Dios, Dios se va a ocupar enteramente de lo de ella. Y eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Pero se predica vivir por fe, pero no se aplica el vivir por fe. Creyendo que si Dios prometió, Dios puede cumplir, suplir. Pero entonces es la iglesia que hoy en día está proclamando a Cristo, la venida de Cristo, pero no se está dando cuenta de la gran apostasía en la que está viviendo, porque por un lado está diciendo una cosa, pero sus acciones están manifestando algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es la iglesia bajo la visión del apóstol Pablo. Allí encuentra la iglesia actual su escudo en lo que el apóstol Pablo dijo, pero ¿qué es lo que dijo Jesucristo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vámonos a la palabra, ¿qué es lo que está demandando la palabra? Y entonces vamos a ver que hay un desenfoque, hay un extravío. Porque una cosa es salir del mundo y no toquéis lo inmundo, y otra cosa es, ustedes pueden emplear su tiempo para capacitarse en los estudios del mundo para que puedan proveer para su casa. Porque esas son, en pocas palabras, lo que dijo el apóstol Pablo, a lo que manda el apóstol Pablo a la iglesia. Sí. Y hoy en día tenemos a los jóvenes de la iglesia de Cristo que llegan a la iglesia, a las congregaciones, pero de allí salen a buscar, corren a buscar una carrera. ¿Por qué? Porque no entienden que este evangelio les puede proveer, no ven cómo les puede proveer. Y aunque confiesan una fe, piensan que vivir por fe es muy duro. ¿Por qué? Porque no se está capacitando a la iglesia, porque hay un escudo allí que son palabras del apóstol Pablo. No se le está enseñando a la iglesia a vivir por fe como debería. ¿Para qué? Para que esa fe que profesa sea con sustento sólido.
tenga argumentos para hablarle a un mundo que no quiere religión, que no quiere palabras vacías, palabras sin experiencias vividas. Gloria a Dios. Vivir por fe, amados. No es decir Cristo sana y cuando me viene el dolor de cabeza irme a buscar la pastilla. Eso no es vivir por fe. No es decirle a un oyente Cristo salva y cuando yo me veo afectado correr ante el médico a que me salve porque si no entonces me muero. Eso no es vivir por fe. Pero usted está predicando así y entonces no se está dando cuenta de la gran apostasía en la que hace mucho rato ha incursionado la iglesia y cada vez se está ensanchando más esta apostasía. Pero la iglesia todavía no la ve. ¿Por qué? Porque hay palabras que escudan su comportamiento. Gloria a Dios. Entonces, dijo Dios que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, tú puedes estudiar y capacitarte en los estudios del mundo para que de una manera u otra consigas sustento para ti y para que tú puedas ayudar. Cuando Dios siempre ha querido que su pueblo dependa enteramente de Él. ¿Por qué? Porque la enseñanza que trae Dios es tan poderosa que puede capacitarse para proveer para ti mismo y para proveer para los demás. ¿Cuántos eran los hombres en aquel lugar cuando el Señor alimentó a los 5,000? 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Y a quién le pidió Él algo? Dice que habían 5 panes, que había uno que tenía 5 panes y dos peces. Y de eso se valió Él para proveer alimento para toda esa multitud. Y sobró. Y lo que sobró fueron 12 cestas de los pedazos que sobraron. Esa es la sabiduría que Dios quiere que sus hijos, que la gente que Él ha rescatado aprenda para que no tenga que depender del mundo. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, capacítese en las cosas del mundo, en los estudios del mundo para que tengan que proveer, menospreciando el poder que hay en la verdad, en la palabra de Dios. Aunque después Dios a través del mismo dice que estos ignorantes no entienden que por medio de la palabra Dios creó los cielos y la tierra. A través del mismo apóstol Pablo, el Espíritu se vale para decir eso. Que todas las cosas están como al principio y no entienden que por medio de la palabra Dios creó los cielos y la tierra, creó todo cuanto existe. ¿Cuánto más Dios sustentaría al que realmente se dispone a creerle y a vivir conforme Él está esperando que la iglesia adopte el modo de vida que la iglesia debe adoptar? Dios está esperando que la iglesia adopte ese modo de vida de dependencia de Él para Él ser su proveedor. Pero la iglesia hoy en día quiere depender de ella misma y se escuda en los dichos del apóstol Pablo. Por eso el tema es la iglesia de hoy, la visión del apóstol Pablo o la visión de Jesucristo. Sí, porque de acuerdo a la visión de Jesucristo la iglesia debía de vivir por fe y Dios debía proveer. Eso fue lo que dijo, porque vuestro Padre sabe, conoce de qué tenéis necesidad. No os preocupéis qué habéis de comer, qué habéis de vestir, qué habéis de beber. No, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Esa es la visión de Jesucristo. Que su iglesia se iba a salir del mundo y a no tocarlo y se iba a disponer o a someter a no tocar lo inmundo para recibir la ciencia y el conocimiento de lo alto que vendría a capacitar a la iglesia para hacer prodigios y señales aquí en esta tierra. Pero hoy en día vemos que los prodigios y señales escasean. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jesucristo el Señor le tomó 3 años y medio para llevar a un Pedro que no tenía letra, a un nivel de manifestación de su gloria, ¿por qué? Hoy después de 2000 años la iglesia pasa trabajo para manifestar a Cristo. ¿Por qué? Porque no ha salido del mundo, no ha querido dejarlo inmundo y sigue frecuentando y ahora los invitan a los jóvenes que están llegando desde el púlpito, los invitan a que vayan
emprender carrera, digan, y pónganlas a las manos, pónganlas en las manos, pónganlas a los pies del Señor, esa carrera que usted hizo. No, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, entienda esto. Dios lo que quiere es que usted aprenda su sabiduría, que usted aprenda la ciencia que hay en Él, que usted aprenda el conocimiento que hay en Él, que permitió que todas las cosas que Él creó hasta hoy en día funcionen y se sostengan. Gloria a Dios. Entonces, amados, hay que ser claros. Para este tiempo tenemos que ser objetivos. Y tenemos que ser conscientes. La iglesia está aplaudiendo y me voy con Cristo y me voy con Cristo, y no se está dando cuenta que la gran apostasía está surgiendo en ella y ella está manifestando. Hoy en día tenemos una iglesia que es más humanista, que está interesada porque el mundo la reconozca. No, Jesucristo dijo que Él vino aquí a echar fuego. Y cómo se inquietaba hasta que el fuego verdaderamente se hubiera encendido. Eso fue lo que dijo en el Evangelio según San Lucas. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces tenemos una iglesia bajo la visión del apóstol Pablo, que es una iglesia que de cierta manera se acomoda al mundo, y una iglesia bajo la visión del Señor Jesucristo, que es una iglesia que realmente se aparta del mundo para adquirir el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia que viene de parte de Dios para manifestar como es debido la gracia de Dios. Porque ¿qué dice el apóstol Pedro? El Espíritu a través del apóstol Pedro, que Dios nos dejó grandísimas promesas para que mediante el conocimiento las alcanzáramos y por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y de todas las cosas que el mundo ofrece, habiéndonos separado de las cosas del mundo y habiéndonos dedicado a Dios, habiéndonos llenado de esa gracia de Dios, sin filtraciones, sin nada, sin permitirle al mundo de que pudiera hacerle hueco a esa estructura de Cristo por donde se pudiera filtrar la gracia. Porque cada vez que un creyente se descontempla las cosas del mundo, lo que está permitiéndole al mundo es crear un orificio por donde va a filtrar la gracia de Dios. Y eso es lo que está pasando hasta el día de hoy. La iglesia ama a Dios, se goza alabando a Dios, pero también le dedica 8 o 10 horas a las cosas del mundo. ¿Cuándo vas a crecer de esa manera? Cuando tu estructura tiene un montón de huecos, y huecos gigantes. ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a manifestar a Jesucristo? ¿Te has preguntado cuánto tiempo llevas en la iglesia? Pregúntate. Entonces es eso, amados, que para este tiempo tenemos que ser conscientes de todas estas cosas y salir ya de esa laguna azul en la que está viviendo la iglesia, esa burbuja azul en la que está viviendo la iglesia, y me voy con Cristo y aplausos y palmas y sigue viviendo una doble vida, sirviendo a Dios, pero también sirviendo al mundo. ¿Y qué dice? No podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. Es por esas razones que la iglesia no se ha dado cuenta de la apostasía. Está aborreciendo a Cristo y no se ha dado cuenta de la apostasía porque está en esa burbuja azul de aplausos y palmas y risa. Pero sigue frecuentando al mundo y diciéndole al mundo: empléame, reconóceme, yo soy abogado, yo soy esto, reconóceme, mundo. No, así está la iglesia hoy en día, amados. Es triste hablar esto, pero yo lo que busco es que 1 o 2 o 3 se despierten. Y los que están allá, que por X o Y razón no han venido, que esta sea la palabra que les haga entender que ya es hora de volverse a Cristo. No a una iglesia conformista a este mundo, sino una iglesia que está sedienta del poder, de la gracia de Dios. Porque ¿qué dice? Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed son los que decidieron apartarse con tal de llenarse de esa gracia, los que decidieron creerle a Dios como Él demandó que se le creyera. ¿Qué fue lo que dijo? Salid del mundo y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre y vosotros me seréis por hijos. Eso fue lo que dijo, y así está escrito. Usted lo puede leer en su Biblia. Pero hoy en día vemos a una iglesia que desde los púlpitos mandan a correr a los estudiantes a que se capaciten en el mundo, a que saquen un título y que luego los saquen a los pies y los pongan a los pies de Cristo, como si el Señor necesitara de las cosas del mundo.
cuando él ya dijo que que la sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. El Señor no necesita nada del mundo para capacitar a alguien y hacerlo respetar aquí en la tierra. No, el mejor ejemplo son los apóstoles, hombres sin letra, no letrados, pero que dice de ellos que todo el pueblo lo alababa, aunque los fariseos y los escribas y los sacerdotes no querían nada con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban señalándolos y estaban dando a entender que las obras de los sacerdotes y los escribas y fariseos eran malas, pero que todo el resto del pueblo lo alababa y decían: ¿qué doctrina es esta? ¿De dónde tienen estos milagros? ¿De dónde tienen esta elocuencia para hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya había llegado la capacitación de Dios a sus vidas, y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia se deje capacitar. Tú no necesitas de un título del mundo para sustentar tu vida, como dijo alguien. Entonces, ¿de qué va a vivir uno? Como me dijo una vez una persona, hay que estudiar para ser alguien en la vida también, dijo. Yo más bien corté la conversación ahí porque dice que el sabio, si el sabio discute con el hecho, que se ría o que se enoje, no hallará descanso. Entonces más bien cortamos la conversación ahí porque no estábamos en la misma sintonía. Yo le estaba hablando de lo que estaba diciendo el Señor y ella me estaba hablando de lo que estaba ofreciéndole el mundo y lo que estaba percibiendo del mundo, de la corriente de este siglo. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? No os conforméis a este siglo. El apóstol Pablo decía una cosa y el Espíritu Santo le salía con otra, y él no entendió las correcciones que el Espíritu le hacía, porque el apóstol Pablo fue el que dijo que se capacitaran en estudios del mundo. Pero ¿qué dijo el Espíritu Santo a través de él? No os conforméis a este siglo, no sigáis la corriente de este siglo, no conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación del espíritu de vuestra mente, y no sigáis la corriente de este siglo. ¿Y cuál es la corriente de este siglo? Que todo hombre, para llegar a ser alguien, como me dijo esta persona, tiene que capacitarse, tiene que tener estudio del mundo, sacar una carrera, sacar un título, porque si no, entonces no es nadie. Pero no se da cuenta la iglesia que sacar el título de verdadero hijo de Dios es más que cualquier otro título aquí en la tierra. Que capacitarse en la ciencia de Dios es más que cualquier ciencia, es mejor que sacar cualquier carrera en cualquier carrera científica aquí en la tierra, porque la ciencia de Dios lo suple todo. La ciencia de Dios suple para la comida, suple para el vestido, suple para la enfermedad, suple para la vida eterna, la ciencia de Dios. ¿Cómo no hay que entender eso? ¿Cómo no hasta este día, hasta esto, después de 2000 años, cómo la iglesia no va a entender? Y sigue todavía invitando a los jóvenes hoy en día, que duele, como desde los púlpitos dicen: joven, capacítate saca tu carrera y después tráela y ponla a los pies del Señor Jesucristo. Terrible. No, capacítate. Esos años que tú vas a dedicar consumiéndote al mundo, más bien dedícalos consumiéndote a Dios para que tú veas los resultados. Día y noche pegado, leyendo, ministrando, comiendo palabra de Dios, diciéndole a Dios: yo estoy aquí para que me capacite, estoy aquí para que me unja, yo estoy aquí para que me des el poder, para que me des la ciencia, para que me des la sabiduría. Porque ¿qué dice? Que la sabiduría, la ciencia, la inteligencia provienen de Jehová, provienen de Dios. ¿Y qué dice Dios? Busqué a uno que se parara en la brecha, uno que levantara vallado, uno solo busqué que se parara en la brecha, que levantara vallado y me dijera: yo aquí estoy, pues lléname a mí de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu poder, y luego envíame. Uno buscó Dios, uno buscó Dios. Pero ¿qué dice la iglesia? Capacítate, saca tu carrera y luego tráela a los pies, ponla a los pies del Señor. ¿De qué le sirve al Señor eso? Una iglesia que sabe mucho del mundo, pero que no sabe nada de Dios. Y no entiende que la vida eterna que va a vivir es gloria a Dios santo. Así que, amados, la iglesia de hoy, la visión de Cristo, la visión de Pablo o la visión de Cristo. Yo creo que es la visión de Pablo. Pero la visión de Cristo es una iglesia poderosa, llena del conocimiento, de la ciencia, del poder de Dios. Esa es la visión de Cristo.
Porque ¿qué dijo él? Padre, la gloria que me diste yo le he dado, y así como tú me enviaste yo lo he enviado. O sea, una iglesia llena de gloria fue que él dijo que había enviado, porque así como tú me enviaste yo lo he enviado, y la gloria que tú me diste yo le he dado. Esa es la visión de Cristo. ¿Y qué dijo él? Mi doctrina no es mía, sino que el Padre que me envió, es del Padre que me envió. Él me da mandamiento de lo que he de hablar. Hablando de que no se requería de ninguna capacitación del mundo, sino que la doctrina Dios la daría al que Él envía. Dios la da al que Él envía. Y Dios la dio a Jesucristo porque Él lo envió. Y así mismo Él, así como tú me enviaste, yo lo he enviado, diciendo, ustedes no necesitan de capacitación del mundo. Ustedes lo que necesitan es levantar, pararse en la brecha, levantar vallado y decirme, aquí estoy dispuesto a que tú me llenes, a que tú me sacies, a que tú me reboses, porque tengo hambre y sed. Y tú dijiste que los que tienen hambre y sed serán saciados. Hambre y sed de justicia. Yo estoy lleno de anhelos de manifestar tu gloria. Así que tengo hambre y sed de justicia. Y por eso me dispongo, saco el tiempo, me aparto del mundo, me dedico a conocerte, a buscarte, a encontrarte. Permíteme manifestarte. Eso fue lo que dijo. Buscó a uno que se parara en su brecha y levantara vallado. A eso se refería. Uno que se expresara así. Que actuara así, no simplemente expresión, sino que actuara así, conforme lo que decían sus palabras, sus labios, fueran sus acciones. Y buscó uno que levantara vallado. Pero entonces hoy tenemos un montón de gente, de creyentes y de jóvenes que aman a Dios a su manera, porque lloran y sienten, pero no se apartan de las cosas del mundo. Ay, si yo no trabajo no como. El apóstol Pablo dijo que el que no trabaje que no coma. Y si yo no estudio, ¿para quién me va a proveer? Pero ¿qué dijo? ¿Qué es lo que está escrito? No digáis qué comeremos o qué vestiremos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso es lo que está escrito. El Señor Jesucristo sabía que la iglesia iba a llegar a ese punto y dejó la respuesta de antemano, lo dejó por escrito, o sea, como para que nadie fuera a tergiversar o a decir que eso no está, no, lo dejó por escrito y de manera explícita. Ni siquiera lo dejó en un trascontexto, sino que lo dejó de manera explícita. No digáis qué comeremos, qué vestiremos, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero la búsqueda del reino no era buscando el reino y buscando lo del mundo, no. Tú tenías que tomar una decisión, o el reino o el mundo, porque no podéis servir a dos señores. Esa es la sabiduría de Dios, esa es la enseñanza de Jesucristo. No ve y capacítate para el mundo, ve y capacítate y después trae eso a los... No, esa no es la enseñanza de Cristo. Hay que decirlo, amados, no es esa la enseñanza de Jesucristo. Dios dijo, ve, dame tu corazón y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, haciendo entender que el hombre tenía que dedicarse enteramente a buscar a Dios. No había otra cosa en que ocuparse, porque Dios lo llenaba todo. Pero así como Él lo llenaba todo, Él también le iba a suplir todas las cosas que necesitara para seguir dedicado a Él. Esa es la idea de Dios, esa es la visión de Cristo, de que si el hombre se dedicaba enteramente a buscarle a Él, Dios le iba a suplir, porque Dios es justo. Y Él sabe que aquí en la tierra necesitamos todas estas cosas, necesitamos un techo, necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos todas estas cosas, pero Dios dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Que no era una búsqueda simplemente, yo busco hoy, pero después, ahorita, pero después voy a hacer esto otro. No, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Esa fue la condición. No una búsqueda media, que yo busco 6 horas a Dios y después voy y trabajo otras 6 horas en el mundo. No, no fue así. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no comprometió, no quiso comprometer su búsqueda o su amor con ninguna otra cosa. En su celo Él dijo, si me amas a mí, entonces ámame a mí. Si vas a buscar progreso, entonces búscalo en mí. Yo lo tengo, yo te lo daré, pero necesito que tú te dediques enteramente a mí. Y eso es lo que está escrito, que el hombre en busca de la sabiduría es suspendido y balanceado lejos de los demás hombres. ¿Para qué? Para que el incidir o el interactuar con los demás no fuera a filtrar lo de Dios en él. Entienda eso. Pero hoy la iglesia se quiere codear con el mundo y quiere alabar a Dios al mismo tiempo y quiere ser lleno de Dios. No, así no vas a ser lleno. Así lo que tendrás una vida de emociones,
producidas por el alma, pero no una llenura de manifestación de la gracia y del poder, de milagros, de virtudes, de sanidades, de poder. Esto se alcanza apartándose para Dios, como Dios lo demanda. Eso es lo que Dios demanda, apartarse para Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre alcanza el reino, que ya todo es de él, entonces le pasa como le pasó al Señor Jesucristo. Ya él caminaba por las calles, pero ¿qué? Él ya tenía el mundo adentro, ya todo lo que necesitaba para caminar con libertad en este mundo ya lo había adquirido, porque ya lo había buscado primeramente. Esa fue su búsqueda desde niño, hasta que llegó el punto de que lo alcanzó y entonces ya podía moverse con libertad en el mundo. ¿Por qué? Porque todas las cosas estaban en sus manos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos, pero cuando el Hijo las llega a manifestar, cuando las alcanza por medio de su búsqueda, por medio de su entrega. Es lo que Dios dice: busqué a uno que se parara en la brecha y levantara, que entendiera cómo es esto, que entendiera que si me va a servir a mí, se va a dedicar enteramente a mí. Al principio pensará que perderá todas las cosas, pero después, cuando logre pasar todas las pruebas y todos los estudios y todas las capacitaciones, entonces volverá a recibir todas las cosas aumentadas, porque ese es Dios, sabe dar más de lo que esperamos. Pero la iglesia de hoy es la visión de Pablo. Trabaja, si no trabajas no comes, pero trabaja ¿en qué? En las cosas seculares. Saca tus estudios del mundo, llénate del conocimiento del mundo. ¿Para qué? Para que tengas para proveer, desechando por completo la palabra que Dios dio a través de Jesucristo. Que si la iglesia se dedicaba a buscar el reino, entonces el reino se encargaría de proveerle a la iglesia lo que necesitara para que nada le impidiera en su búsqueda. Eso es lo que está escrito. Usted puede ir y puede corroborar y puede comparar que una cosa es la que dice el Señor Jesucristo y otra cosa es lo que dice el apóstol Pablo. Pero analice con profundidad, aunque las cosas están muy allí, muy por encima, que no se requiere de una profundidad muy lejas para uno entenderlo, para uno discernir. Simplemente hay que prestar atención y querer aceptar la verdad. Querer aceptar la verdad. Yo creo que es más eso, de querer aceptar la verdad como es, y no querer buscarse por dónde salir, por dónde escapar. Pero el apóstol Pablo dijo esto, por ahí me puedo. No. Cuando usted quiere aceptar la verdad como es, entonces usted se da cuenta y cierne la diferencia que hay entre la visión del apóstol Pablo y la visión del Señor Jesucristo, que producen dos iglesias totalmente diferentes, con una gran diferencia, aunque alaban al mismo Dios y aunque buscan el mismo objetivo, ser salvos y ser santos. Pero la iglesia que proyecta al Señor Jesucristo en su visión es una iglesia poderosa, que es capaz de manifestar la misma gloria que Él manifestó. Y aún cosas mayores haréis porque yo voy al Padre, dijo Él. Gloria a Dios. Así que, amados, la iglesia de hoy, la visión de Pablo o la visión de Jesucristo. Gloria a Dios. Y podría seguirle diciendo muchas otras cosas más, pero gloria a Dios. Pero, ¿qué dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Es hora de dejar la hipocresía. Sí, es hora de dejar la hipocresía y entender que Cristo viene. Y los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Pero el Señor es grande y misericordioso, que Él ya ha planeado o ya ha modelado un arrepentimiento para esto. Pero basta ya. Si andamos por fe, entonces no juzguemos de apariencia. Eso es lo que dice. No juzguéis de apariencia, sino que juzgad con justo juicio. El hombre juzga por la circunstancia y por la corriente, y por lo que la corriente de este mundo le ofrece, y se ve solo y sin cómo salir adelante, pero olvida que tiene una palabra poderosa con promesas terribles, capaz de sustentar su vida si él las cree y las alcanza. Y al alcanzar las promesas estaba ¿en qué? En buscar a Dios de todo corazón. Allí estaba el alcanzar las promesas.
¿Por qué no les ha alcanzado la iglesia? Porque han buscado a Dios, pero también han buscado al mundo. Han buscado a Dios, pero también han hecho ellos su búsqueda por fuera. Entonces no han sido fieles en la búsqueda que Dios demanda. Entonces por eso las promesas de Dios no se han alcanzado. Porque Él dijo que lo buscaríamos y lo encontraríamos cuando lo buscáramos de todo el corazón. Eso es alcanzar las promesas, buscarlo de todo corazón. Entendiendo que si Él dice apártate y no toques lo inmundo, había que apartarse y no tocar lo inmundo. Entendiendo que si Él dice que la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios, había que entenderlo de esa manera. Gloria a Dios. Entendiendo que si Él dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, tenía que la iglesia entenderlo de esa manera, porque eso es vivir por fe. Creer que esas promesas que son imposibles de visualizarse en esta corriente de este siglo, pero que hay uno poderoso que sí era capaz de manifestar, que sí es capaz de manifestarla, y había que creerle a Él. Por eso dijo que para el que cree todo es posible. Pero la gran apostasía está haciendo su papel, y comenzó allí. El que no trabaje, que no coma. Allí comenzó. Mas yo con mis manos me esfuerzo para no ser carga, pero hay cosas que parecen derechos, hay caminos que parecen derechos, pero su final es muerte, dijo. Y como decía, como escribí yo en este libro, que solo la verdad, el profundo conocimiento de la verdad puede discernir, puede darle discernimiento para manifestar lo oculto de las tinieblas. Yo le recomiendo ese libro. Usted puede leer, descargar el PDF o el libro físicamente lo puede comprar. Gloria a Dios. Bueno, amados, yo creo que hasta aquí hemos sido claros. Podemos sacar más puntos a comparar para que usted se vaya dando cuenta de que una cosa fue la que el Señor Jesucristo y otra cosa fue la que dio a entender el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pedro dijo que entre las cosas que el apóstol Pablo hablaba habían unas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga una vez más, amados. Esperamos siempre, lo que buscamos es despertar a alguno. No buscamos contender ni nada, sino que queremos hablar la verdad y no ser livianos en esto. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga. Recuerda, comparte el mensaje, alguien puede escuchar. Dice que Él vino a buscar lo que no se conformó, sino al perniquebrado, al descarriado. Probablemente sea la palabra que están esperando escuchar para volver a Cristo. Así que comparte. Dios te bendiga una vez más y hasta una próxima oportunidad. También saludamos a los amigos que todavía no comprenden o no entienden o no saben que tienen un alma que necesita ser salva. Hoy te decimos que Jesucristo la puede salvar, que Él ya ha provisto para esa salvación y es de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es allí donde tú estás, confesar que Jesucristo, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario puede redimir tu alma del pecado y reconocerlo a Él como su Señor y tu Salvador. Y entonces dice que las aves del cielo llevarán la noticia. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Suscríbete al canal, comparte el mensaje. Aleluya, gloria a Dios.